Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta 15ª sesión interhospitalaria que organiza la Sociedad Madrileña de Ginecología y Obstetricia, que en esta ocasión se va a impartir desde el Hospital Rey Juan Carlos. Lo va a impartir la doctora Rosa Nogales Escoriza. Va a tratar sobre disminución de la percepción de movimientos fetales. Y quiero aprovechar para agradecer a Charo Noguero, a nuestra presidenta, el que se haya ofrecido para albergar en esta ocasión la reunión. Como ya sabéis, la reunión se va a grabar y posteriormente la tendréis disponible en el canal de YouTube de la Sociedad Madrileña, que podéis acceder desde la web o desde la plataforma móvil. Pues nada, Rosa, cuando quieras, estamos atentos. Bueno, muchas gracias, Manolo, por la oportunidad de hablar de esta charla. Voy a quitar la ventanita esta pequeña y empezamos, si os parece. Bueno, pues en los siguientes minutos vamos a hablar de una entidad clínica que todos conocemos o que tenemos en cuenta, sobre todo pues, en cualquier centro que se atiendan urgencias de embarazadas, que es la disminución de la percepción de los movimientos fetales. En primer lugar, y como introducción, tenemos que tener en cuenta que esta entidad es un motivo de consulta muy frecuente en la urgencia de cualquier hospital. De hecho, se estima que aproximadamente entre un 5 y un 15% de todas las gestantes en el tercer trimestre van a consultar en algún momento por una disminución en la percepción de movimientos fetales, que incluso podría ser una ausencia completa de movimientos fetales. Y si bien es verdad que de manera general todos pensamos, o muchos de nosotros pensamos que es un cuadro frecuente, que la mayoría de las veces se queda en una situación en la que no se encuentra ninguna causa y que en general la mujer se acaba marchando de la urgencia con una percepción normal de estos movimientos fetales, no hay que perder de vista que hay dos situaciones clínicas en las que este puede ser el primer síntoma por el que la mujer consulta. Una de ellas es la insuficiencia placentaria, que como todos sabemos pues es una entidad muy frecuente en nuestro medio, y otra patología no tan frecuente pero igualmente y potencialmente grave es la hemorragia fetomaterna, que puede llegar a complicar hasta el 0,3% de todos los embarazos. Y muchas veces el primer síntoma que aparece es una disminución de percepción de movimientos fetales por parte de la embarazada. Además de esto, sabemos que de todas las gestantes que consultan, una de cada 4, o sea, un 25% de todas las gestantes van a tener algún tipo de complicación perinatal asociada. Algunas de ellas puede ser la presencia de una malformación, que incluso puede estar diagnosticada previamente a esta consulta, pero también tenemos una mayor incidencia de parto prematuro, de retraso del crecimiento intrauterino dentro del contexto y la entidad de la insuficiencia placentaria, la hemorragia fetomaterna como una de las causas que pueden dar lugar a esta entidad, y también la posibilidad de un éxito fetal, es decir, una muerte fetal ante parto en una mujer que consulta por este motivo. Y de hecho se estima que un manejo inadecuado de la disminución de los movimientos fetales puede suponer entre un 10-15% de todas las muertes evitables a término en gestaciones que en algún momento han consultado por este síntoma. Si nosotros tenemos que tener en cuenta que es una clínica que podemos encontrarnos, es muy importante saber cuáles son los movimientos fetales normales en una embarazada. Primero, para tener en cuenta si cuando consultan es una situación fisiológica o podemos estar ante una situación patológica. En general, los movimientos fetales sabemos que las gestantes los suelen empezar a percibir alrededor de la semana 20, aunque es cierto que están descritos percepción de movimientos fetales un poco antes de la semana 20, sobre todo en mujeres multíparas, pero también pueden empezar a notarse movimientos fetales después de semana 20. Incluso en obesas está descrito que pueden no notar ningún movimiento fetal incluso hasta semana 24. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que una gestante de menos de 24 semanas que no nota movimientos fetales puede ser perfectamente normal y no tenemos que darle una mayor importancia. En cuanto a la intensidad de los movimientos fetales, en general, a partir de la semana 24, estos movimientos empiezan a ser cada vez más frecuentes, teniendo una mayor intensidad alrededor de la semana 28. Y a partir de la semana 28, estos movimientos van a disminuir en intensidad y también van a aumentar los periodos de tiempo en los que hay una menor percepción de movimientos fetales. Esto generalmente se debe al desarrollo neurológico del feto, que como todos sabemos, a partir del tercer trimestre es mucho mayor. El sistema nervioso parasimpático empieza a madurar, especialmente a partir de la semana 34, y esto hace que los periodos de sueño fetal sean también más prolongados en el tiempo. Si en general sabemos que el sueño fetal suele tener unos periodos de tiempo de unos 20 minutos en los que la mujer no nota movimientos fetales, en el tercer trimestre estos periodos de sueño fetal pueden llegar a durar incluso 90 minutos, una hora y media, y durante todo ese tiempo es normal que la mujer no note dichos movimientos.
Por otra parte, tenemos una serie de factores que pueden interferir en la normal percepción de movimientos fetales. Algunos de estos factores sí que se asocian a un mayor riesgo de complicaciones, tanto de muerte fetal como de retraso del crecimiento intrauterino, y fundamentalmente están relacionados con el consumo de tóxicos, tanto el consumo de tabaco como la ingesta de alcohol. En cuanto a lo de dormir en decúbito supino, hay que tener cuidado con esto porque muchas mujeres pueden consultar en urgencias porque les duele la cadera por dormir de lado. No se trata de que no puedan dormir boca arriba, sino que la situación que es patológica es en una gestante a término en el tercer trimestre en el que está completamente tumbada, es decir, decúbito supino completo. La mujer que duerme boca arriba con una almohada o con dos no tiene un mayor riesgo de muerte fetal. Y por otra parte, tenemos una serie de factores que van a disminuir la percepción de movimientos fetales por parte de la madre, pero que no tiene riesgo de complicaciones asociadas en el feto. Y que tenemos que conocer, sobre todo para hacer el despistaje en aquellas mujeres que consultan por esta entidad, pero que realmente no va a tener asociado un mayor riesgo de complicaciones perinatales. Entre estos factores de riesgo está el consumo, la toma de fármacos antidepresivos o sedantes por la madre, el estrés materno y la actividad física importante, que en general estas dos entidades se asocian a que la mujer está pues, muchas veces con la mente más distraída o en otras situaciones en las que no es tan consciente de esos movimientos fetales. No es que el feto no se mueva. Los largos periodos de supino, sabemos que las mujeres notan mejor los movimientos fetales si están tumbadas de lado que si están tumbadas boca arriba, igual que si están de pie. Y el ayuno prolongado, que esto también es especialmente importante en mujeres musulmanas que hacen el Ramadán. Durante estos periodos de tiempo tenemos que preguntar si lo están haciendo porque el ayuno prolongado también va a asociar una disminución de movimientos fetales. Bueno, ¿y qué tenemos que decir a una mujer en cuanto a qué momento debe decidir acudir a urgencia por una disminución de movimientos fetales? Pues lo primero, lo que habíamos dicho, antes de la semana 24 no tendría necesidad de acudir a urgencias solo porque lo note moverse menos, porque entra dentro de los movimientos normales del feto. A partir de semana 24 sí que hay que informar a las gestantes que deben percibir movimientos fetales diarios y que estos van a ir a más hasta la semana 28 más o menos. ¿Cuándo deberían acudir si no notan ningún movimiento fetal? Pues si no hay movimientos fetales, al menos durante más de 2 horas, especialmente en el tercer trimestre. Siempre teniendo en cuenta que en esas 2 horas la mujer está pendiente de esa percepción de movimientos fetales. No se trata de no estar segura si lo ha notado, sino en el momento en el que no está segura, estar durante 2 horas pendiente de si hay o no movimientos fetales. Y en el caso de que no los haya, debería de acudir a urgencias. Lo mismo si tiene una disminución de movimientos fetales habituales durante un periodo aproximado de 12 horas. En caso de duda, pues bueno, se le puede asesorar a la gestante que si no tiene claro si el bebé se ha movido con normalidad, se coloque en las situaciones habituales de cúbito lateral izquierdo, que ingiera algo de comida y que durante 2 horas esté pendiente de si ese bebé se mueve o no se mueve. Y si no lo hace o se mueve muy poquito, debería de acudir a urgencias. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta entidad? Bueno, pues el diagnóstico es una percepción materna cualitativa, puramente subjetiva. No es necesario preguntar cuántas veces ha notado los movimientos fetales. Todos sabemos que las gestantes saben cómo se mueven sus fetos y que una disminución de los movimientos van a ser percibidos por ella independientemente del número de movimientos fetales que haya notado. Por tanto, no se necesita un método cuantitativo y simplemente la consulta ya sería un diagnóstico. Es especialmente importante tener en cuenta que una disminución de movimientos repentina sí que puede ser un marcador potencial de compromiso fetal, mucho más que el que la mujer diga que lleva días notando que su bebé se mueve menos de lo habitual o de una forma diferente. El diagnóstico diferencial lo tendremos que hacer con esas disminuciones de movimientos fetales transitorias, que son normales y fisiológicas a las que no tenemos que dar importancia, pues los periodos de sueño fetal que hablábamos, descartar factores de confusión como fármacos sedantes o situaciones en las que hay una mala percepción materna de estos movimientos que hablábamos antes. También tener en cuenta pues, que la posición del feto puede cambiar la percepción de los movimientos fetales. Un feto que estaba encefálica y cambia podálica, esos movimientos van a ser distintos. La cantidad de líquido amniótico, sobre todo si está aumentado, va a hacer que la mujer note menos movimientos fetales, la placenta anterior, bueno, pues todas estas condiciones de las que ya hemos hablado. Y la duda fundamental es cómo vamos a manejar estas situaciones en el caso en que la mujer consulte por este motivo. Bueno, lo primero y quizá lo más importante es que no hay un consenso claro de cómo manejar estas gestantes, pero lo cierto es que teniendo en cuenta que hay causas patológicas que pueden suponer este síntoma y que un 25% de las gestaciones pueden tener algún tipo de complicación, lo que sí que parece claro es que algo hay que hacer. Entonces, bueno, esto es una propuesta por consenso y está publicada también en Lab Today.
en el que lo que recomiendan, en primer lugar, es hacer una anamnesis, como siempre, especialmente buscando aquellos factores de confusión o esas situaciones fisiológicas a las que no debemos dar mayor importancia y debemos tranquilizar a la gestante. A partir de aquí, descartados factores de confusión, pues evaluar realmente si ese feto está bien, y aquí hablaremos un poquito más adelante en función de la edad gestacional de las pruebas que debemos hacer. Y luego buscar si hay una posible causa de esa disminución de movimientos fetales. Aquí es quizás lo más importante buscar si existe algún tipo de factor de riesgo tanto materno como obstétrico fetal que puedan aumentar el riesgo de una muerte fetal intrauterina, especialmente gestaciones de alto riesgo o algún tipo de patología materna asociada. En cuanto a la anamnesis, lo más importante quizás sea que estas mujeres deben pasar acompañadas. No es el momento de hablar de la muerte fetal, pero lo cierto es que una mujer que acude por una disminución de movimientos fetales, lo primero que tenemos que comprobar es si ese feto está vivo. Por tanto, esta entidad es importante que pasen acompañadas porque en el contexto de una muerte fetal, el duelo perinatal no es lo mismo hacerlo si esta información se la da a la gestante sola que si se le da acompañada por la persona con la que haya acudido a urgencias. Por tanto, siempre, además de hacer la anamnesis, que pasen acompañadas y descartar en primer lugar que ese feto esté vivo. Mientras estamos haciendo la anamnesis y una vez comprobado el latido cardíaco fetal, podemos ir preguntando si hay algún otro síntoma asociado aparte de esta disminución de movimientos fetales, si ha sangrado, si ha tenido dolor, fiebre o algún otro tipo de síntoma que nos pueda alertar sobre esta situación y descartar todos los factores de confusión de los que hablábamos antes. Una vez comprobado el latido fetal, pasaremos a evaluar si ese feto está bien. La primera prueba en la que vamos a pensar siempre es la realización de un registro cardiotocográfico. El motivo es que en este registro directamente podemos detectar hipoxia fetal en algunas situaciones y tendremos que actuar en consecuencia. Sí que es cierto que tenemos que ser cautos a la hora de indicar realizar un registro cardíaco, especialmente en gestaciones de menos de 28 semanas, puesto que estos monitores no somos capaces de interpretarlos. Estos fetos todavía no tienen desarrollado su sistema nervioso central adecuado de manera simpático y el parasimpático, y de hecho se estima que entre semana 28 y semana 32 hasta un 15% de los registros pueden ser poco reactivos sin estar asociado a ningún tipo de patología. Por tanto, no haremos registro en gestaciones de menos de 28 semanas y entre la semana 28 y la semana 32 deberemos ser cautos a la hora de interpretarlo. Pero a partir de semana 32 sí que tenemos que tener en cuenta que el registro hay que hacerlo siempre y que en caso de registros sospechosos por poca variabilidad o no reactivos tendremos que actuar en consecuencia. Y aquí entrará a jugar parte la edad gestacional de la embarazada. Evidentemente, en una gestante de más de 37 semanas con un registro patológico, pues es evidente que todos sabemos lo que vamos a hacer en ese momento, pero en menos de 37 semanas también deberemos de ser cautos. Y en este punto, la opción que podríamos optar sería por realizar un perfil biofísico. El perfil biofísico, por tanto, no lo vamos a hacer sistemáticamente en todas las mujeres que consultan por disminución de movimientos fetales, principalmente porque tiene un escaso valor predictivo positivo, pero sí que puede ser una herramienta de ayuda en los casos de registros no tranquilizadores en mujeres de menos de 37 semanas o en registros tranquilizadores en aquellos casos en los que al hacer la ecografía nosotros no visualizamos movimientos fetales. Ahí también deberíamos de hacer un perfil biofísico. El motivo fundamental es que este perfil biofísico, pues para considerarlo positivo o negativo, tiene que hacer un periodo de al menos de 30 minutos y en esos 30 minutos es altamente probable que podamos encontrar movimientos fetales de algún tipo, ya sean respiratorios, de tono, de flexoextensión y por tanto, si no encontramos movimientos fetales adecuados en los primeros 5 minutos al hacer la ecografía de latido cardíaco fetal, también deberíamos de hacer un perfil biofísico. Una vez realizado el registro y valorar si se necesita un perfil biofísico, tendremos que ver la causa de esta disminución de movimientos fetales. Y aquí juega un papel fundamental la ecografía. ¿Hay que hacer una ecografía obstétrica a todas las gestantes en un ecógrafo de alta resolución? Pues esto es lo que vamos a ver poco a poco. Lo que sí que se recomienda es que se valoren estos 5 puntos. El peso fetal estimado, o sea, realizar una biometría fetal, valorar la cantidad de líquido amniótico, despistaje de malformaciones fetales, comprobar si el feto se mueve por ecografía, tanto si la madre lo nota como si no, y valorar realizar un Doppler de la cerebral media. ¿Esto lo vamos a hacer siempre? Pues no necesariamente, entonces vamos a ir paso a paso desgranando cada situación. El peso fetal estimado se recomienda realizarlo si la mujer no tiene una ecografía con una biometría realizada en las últimas 2-3 semanas, si la gestante tiene un control gestacional normal y tiene una ecografía hecha reciente con un peso fetal normal, no sería necesario realizar esta biometría, pero sí que debemos comprobar que esta ecografía previa esté hecha y si no es reciente, hacer una estimación del peso fetal.
La cantidad de líquido amniótico debemos valorarla siempre, evidentemente, porque hay situaciones en las que la mujer va a notar menos movimientos fetales, sobre todo el oligoamnios o el polidramnios, y estas dos situaciones son una entidad que en sí mismas se tienen que controlar de una manera diferente. Por tanto, la cantidad de líquido amniótico debe estar reflejado en el informe de esta gestante. En cuanto al despistaje de malformación fetal, no significa que tengamos que hacer un estudio morfológico en la urgencia, sino que debemos comprobar que esa mujer tenga hecha la ecografía de semana 20 de manera adecuada. Aquí un inciso, y es que aunque no es necesario hacer un despistaje de malformaciones como tal, sí que se tiene que hacer una ecografía básica, porque no sería la primera vez que se puede detectar algún tipo de hallazgo ecográfico que, si bien a lo mejor en ese momento no podamos llegar a un diagnóstico, sí que nos puede poner en alerta de que esta gestante se le tendría que realizar una ecografía morfológica en las siguientes 24 o 48 horas, porque es cierto que algunas malformaciones pueden estar detectadas asociadas a una disminución de movimientos fetales. Y por otra parte, tendremos que valorar si el feto se mueve y dejarlo escrito en el informe, si se objetivan movimientos fetales, de qué tipo y durante cuánto tiempo hemos hecho la ecografía. Si en los primeros 2-3 minutos vemos movimientos, por ejemplo, de flexoextensión o movimientos respiratorios por parte del feto, se dejan apuntados y eso ya nos podría dejar más tranquilos en estas situaciones. En cuanto al Doppler de la cerebral media, sabemos que sería el punto necesario para descartar las dos patologías que van a asociar disminución de movimientos fetales. Por una parte, la medición de la velocidad picosistólica máxima de la cerebral media para descartar anemia fetal nos puede descartar o confirmar una situación de hemorragia fetomaterna, y la realización de la pulsatilidad en la cerebral media y el índice cerebroplacentario nos puede descartar o confirmar la situación de un feto pequeño o de un retraso de crecimiento intrauterino. ¿Esto es necesario hacerlo siempre? Pues no. Lo único que lo haremos será en situaciones o en casos seleccionados. Fundamentalmente, tendríamos que realizar un despistaje de anemia fetal en situaciones en las que no se objetivan movimientos fetales por ecografía durante 30 minutos, cuando la mujer acude a urgencias, o en los casos en los que la biometría nos confirma o nos hace sospechar un peso fetal por debajo de un percentil 10. En estos casos tampoco sería imprescindible realizar esta valoración en urgencias, pero al menos sí dar una cita a la mujer en las siguientes 24 o 48 horas para poder hacer este Doppler. En cuanto a cómo manejar esta situación en función de los resultados de las pruebas realizadas, pues si tenemos cualquier prueba normal actuaremos en consecuencia. Es decir, si hacemos un registro en una gestante de más de 37 semanas y nos encontramos un registro patológico o sospechoso, finalizaremos el embarazo. Si en el despistaje de las causas, en la ecografía, diagnosticamos un feto PEG o un feto CIR, también tendremos que actuar según ese protocolo y la edad gestacional. Lo mismo si nos encontramos un oligoamnios o un polidramnios o si sospechamos anemia fetal. La duda quizás más importante es qué hacer cuando todas las pruebas son normales o ni siquiera realizamos un Doppler fetal porque todas las pruebas que tenemos en la mano son normales. En esta situación, lo que tendremos que considerar es si existen o no factores de riesgo en la embarazada. Si estamos ante una gestación de bajo riesgo, con un registro cardiotocográfico normal, una ecografía al ingreso en la que nosotros percibimos movimientos fetales o los vemos, o que incluso la mujer durante su transcurso en urgencias nos dice que vuelve a notar movimientos fetales, no tendríamos que hacer más pruebas. Se le da de alta de urgencias y seguirá su control gestacional normal en consulta. En los casos de gestaciones de alto riesgo, incluso aunque las pruebas iniciales en la urgencia sean normales, tanto el monitor como la ecografía, sí que se recomiendan en estas situaciones hacer un control en las siguientes 48-72 horas en consulta. El objetivo fundamental es preguntar si en estas 48-72 horas la madre vuelve a notar con normalidad los movimientos fetales. En caso de que sí que note esos movimientos con normalidad y el control sea normal, pasará a su control obstétrico normal, el que sea, ya sea de una diabetes o de cualquier otra situación que estuvieran controlándose previamente. Si en este inicial control la mujer lo que nos refiere es que, a pesar de que todas las pruebas son normales, ella sigue notando una clara disminución de movimientos fetales de manera persistente, en estas gestaciones de alto riesgo sí que se recomienda hacer un control al menos 2 veces por semana. ¿Y hasta cuándo? Es decir, ¿cuándo vamos a finalizar las gestaciones en esta situación? Bueno, pues la propuesta en la situación inicial de estudio único de disminución de movimientos fetales con pruebas normales y gestación de bajo riesgo pasarán a un control obstétrico normal y se finalizará con normalidad en semana 41 si antes no se ha puesto de parto según el protocolo de cada centro. En los casos en los que las pruebas sean normales, pero la mujer refiere una disminución de movimientos fetales de manera persistente o bien consulta más de una vez por urgencias por este motivo,
Lo que se consensúa es que en gestaciones de menos de 37 semanas, salvo que haya una clara causa de finalización de la gestación por algún otro motivo, se recomienda hacer control con prueba de registro y ecografía 2 veces por semana. Si esta situación nos la encontramos en una gestante de más de 39 semanas, la recomendación sería finalizar la gestación. Es decir, una mujer con una gestación de alto riesgo que ha venido a urgencias ya una vez por una disminución de movimientos fetales y vuelve a consultar y está de más de 39 semanas, aunque el registro sea normal y la ecografía sea normal, la recomendación es finalizar la gestación en ese momento. Y entre la semana 37 y semana 39 de gestación, aunque la recomendación en las situaciones en las que haya una disminución de movimientos fetales persistentes sea también finalizar la gestación, sí que se plantea realizar esta decisión de manera consensuada con los padres y en este caso tener muy en cuenta si existe algún otro factor de riesgo de complicación perinatal y de muerte fetal ante parto, ya sea una gestación de alto riesgo por una diabetes o una mujer con malos antecedentes obstétricos o una mujer en tratamiento con heparina por una trombofilia. En estos casos sí que se recomienda inducir a partir de la semana 37 de gestación. Y como resumen y recomendaciones finales, para centrar un poco todo lo que hemos hablado en la charla, lo que nos quedaría por saber es que el diagnóstico de la disminución de movimientos fetales se realiza de manera subjetiva por parte de la madre, no necesitamos más pruebas adicionales. Que en cuanto a la evaluación inicial, lo que se recomienda siempre es inicialmente comprobar que el feto esté vivo, valorar si existen factores de riesgo materno-fetales, realizar un registro cardiotocográfico siempre que la gestante esté de más de 28 semanas y una ecografía, sobre todo para valorar líquido amniótico, movimientos fetales y ver si hay que hacer o no un perfil biofísico fetal. Y el Doppler se realizaría solo en casos de sospecha de retraso de crecimiento intrauterino o anemia fetal. En este caso, se podría plantear una cita en consulta en las siguientes 24 o 48 horas. Y en cuanto al manejo en casos de disminución de percepción de movimientos fetales de manera persistente, valoraríamos la edad gestacional y si existen factores de riesgo asociados. Y en este caso, si no se determina ninguna causa, pero esta disminución de movimientos fetales es persistente, en gestaciones de más de 39 semanas sí que se recomienda inducir el parto con un grado de evidencia 2B. En gestaciones de menos de 37 semanas se recomienda hacer un control 2 veces por semana con un grado de evidencia 2C y entre la semana 37 y 39 de gestación, aunque la recomendación vuelve a ser la inducción del parto, especialmente ante factores de riesgo, la decisión debe hacerse de manera consensuada con los padres tras informar de los posibles resultados y de lo que implica realizar una inducción del parto con esta edad gestacional, también con un grado de evidencia 2C. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Rosa, por tu charla tan, tan concreta y tan completa. Yo no sé si en las personas que hay conectadas si hay alguna duda o algún comentario que realizar. ¿Me oyes, Rosa? Estoy intentando subir el audio. Es que no vemos. Sí. Decía que no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera realizar. Si no, bueno, tengo un comentario nada más, que es la importancia del estudio morfológico, aunque sea básico en la urgencia con estas pacientes, porque en una de las reuniones que hicimos al principio con el Hospital La Paz, nos hablaron de la frecuencia de diagnóstico de malformaciones en el tercer trimestre en pacientes que en principio tienen una ecografía de la semana 20 normal. Y, y yo creo que una causa importante de disminución de percepción de movimientos fetales es precisamente las malformaciones que pueden aparecer a nivel neurológico en el tercer trimestre. Entonces, hacer un poco hincapié en eso, en que no es solamente suficiente con que en la ecografía que se hace en urgencia se compruebe vitalidad fetal y se compruebe que el líquido amniótico es normal y que no hay un retraso de crecimiento, sino intentar echar un vistazo en la medida de lo posible a la posibilidad de presencia de malformaciones de aparición tardía. Y luego tenía una pregunta. En lo que nos has comentado, nos decías que ante un episodio único de disminución de percepción de movimientos fetales, si todo es normal, plantear la finalización de la gestación en la semana 41. ¿Vosotros lo estáis haciendo así o esperáis como cualquier otra paciente a que se prolongue la semana 41, 2 o 3 para finalizarla? Bueno, en,
en relación a lo que habíamos comentado de hacer una, aunque sea la pregunta anterior, una valoración morfológica, sí que igual voy a pasar un poco rápido. Es cierto que el problema que tenemos en la urgencia es que muchas veces o el ecógrafo no es de alta resolución o la persona que está en ese momento en la urgencia no se ve capacitada para hacer un estudio morfológico completo. Pero sí que es muy importante hacer una valoración inicial. De hecho, nosotros sí que hemos tenido algún caso, pues por ejemplo, de una hepatomegalia diagnosticada en el tercer trimestre en una gestante de menos de 32 semanas. Y sí que es importante hacer al menos un barrido sistemático para al menos no ver o sí ver algún tipo de prueba que nos haga realizar una ecografía morfológica, sino en ese momento al día siguiente o en los siguientes 48 horas. O sea que sí, por esa parte es cierto que no es que haya que hacer una valoración morfológica completa, pero sí hay que hacer un barrido completo del feto. Eso por una parte. En cuanto a la finalización de la gestación, lo cierto es que la mayoría de las mujeres que acuden por una disminución de movimientos fetales única en gestaciones de bajo riesgo, incluso durante su estancia en urgencias, vuelven a notar movimientos fetales. Entonces, si todas las pruebas son normales, nosotros sí que hacemos un control gestacional normal y la inducción en semana 41 es que en nuestro centro, por protocolo, sí que se recomienda hacer una inducción en la semana 41 más 0. Es cierto que nuestros resultados perinatales nos han demostrado que son mejores actuando así que prolongando la gestación más allá de la semana 41 más 0, pero también es cierto que informamos a las pacientes y si ellas prefieren esperar unos días más, les hacemos los controles intermedios en ese momento y las dejamos esperar. Pero si un único episodio en gestación de bajo riesgo no nos cambia el manejo, ni en cuanto al seguimiento en consulta ni en cuanto a la finalización. Siempre Vale, pero preguntamos. porque vosotros finalizáis a la 41 cualquier embarazada. Sí, eso es. Vale, vale, perfecto. Ok. No sé si hay más preguntas o comentarios. Charo, ¿quieres hacer algún comentario o algo? O contarnos qué tal te ha ido por el Congo. Pues me ha ido muy bien, bueno, mucha inmersión en africana y poca conexión con España, así que estupendo. Muy bien, Bueno, encantada de pues nada, estar aquí si, otra vez y en las sesiones muy bien. interhospitalarias, así que nada. Si no hay más comentarios por parte de nadie de los que están conectados, pues otra vez agradecerte, Rosa, la generosidad y Charo. Y, y nada, pues programaremos siguientes reuniones, no sé si el mes que viene o al otro, os informaremos adecuadamente a través del correo electrónico y a través de la página web. Y recordaros eso, que a lo largo del día de hoy y mañana tendréis disponible la grabación de la sesión y de todas las anteriores, ya son 15 para que podáis consultarlas a través de la página web. ¿Vale? Muy Pues bien. nada más. Muchas gracias, que paséis buen día del Padre. A los Josés y a los Pepes, felicidades y nos vemos en la próxima. A ver, ¿Vale? felicidades. Muchas Venga, gracias. pasad Hasta buen día a luego. todos. Hasta luego. Adiós.